Bueno, saludos a todos, muy buenos días. Mi nombre es Andrés Chavarría, especialista de producto para el área de instrumentación en el Batrón. El webinar del día de hoy es para practicar un poquito sobre lo que son tecnologías de medición de nivel. Hablamos de medición de nivel de líquidos, medición de nivel de sólidos, hablamos de medición de nivel en líquidos licuados, subenfriados, en todo tipo de lugares donde queramos medir nivel, qué tecnologías les podemos dar, con qué tecnologías les podemos favorecer, porque en este tema de la medición de nivel hay muchísimas tecnologías y muchas formas de medir nivel, ¿verdad? Algunos conocen lo que es medir nivel por presión o por presión diferencial. Algunos otros conocen lo que es medir desde nivel por varilla, medir nivel por switches, por boyas, ¿verdad? Hoy vamos a hablar más que todo de lo que es la medición continua de nivel y de qué forma, con pocas tecnologías, podemos abarcar un 95% de las aplicaciones o diferentes formas de medir nivel. No sé si notan en esa imagen hay medidores de nivel. Esos medidores de nivel son específicamente medidores de nivel de onda guiada. Vamos a hablar un poquito sobre la tecnología de medición de nivel de onda guiada. Vamos a hablar especialmente de la tecnología de radar de no contacto también, ¿verdad? Vamos a hablar de ambas y un poquito de presión diferencial también. ¿Por qué no vamos a hablar de otras tecnologías? Porque los avances tecnológicos en la medición de nivel nos han llevado a que con pocas tecnologías podemos instalar en la mayoría de los contenedores que queremos, ¿verdad? Es por esa razón que prácticamente ahora no hablamos de medidores de nivel mecánicos porque implican una serie de problemas que ya no es necesario tenerlos con estas nuevas tecnologías, ¿verdad? O no vamos a hablar, por ejemplo, de sensores de nivel capacitivos, que se usan capacitivos en casos muy, muy específicos, pero por muchas limitantes, hoy en día no vamos a hablar de sensores capacitivos, tampoco vamos a hablar de tecnologías que son sumamente costosas para aplicaciones sencillas, por ejemplo, la medición de nivel por onda nuclear. No vamos a hablar de esa tecnología tampoco. Y otra serie de tecnologías que al final de la experiencia y del desarrollo que ha habido en esta parte de medición de nivel, no es necesario considerarlos, ¿ok? Ese es tal vez de los puntos más importantes. Hoy en día, el grupo que nosotros representamos, que es Emerson, prácticamente utiliza tres tecnologías para medir nivel. Siempre las tecnologías que son de envío de señal son radares. Contamos tanto con el radar de onda continua, de frecuencia modulada, radar de no contacto, y contamos con el radar de envío de pulsos a través de una sonda, que son los radares de onda guiada. Y la tercera medición va a ser una medición que siempre se ha utilizado, que es medir nivel por tomas de presión. ¿Ok? Si tienen alguna duda, pueden irla compartiendo en el chat. Con muchísimo gusto vamos a irlas ahí aclarando, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, estamos ahí a las órdenes. Pero bueno, les explicaba un poquito. Aquí vemos sensores inalámbricos para medir nivel. Son radares de onda guiada. No pueden ser radares de no contacto por el momento, porque los radares de no contacto necesitan más energía. Esos equipos están alimentados por una batería. El radar de onda guiada no necesita tanta energía para enviar su pulso o su señal, porque la misma sonda ayuda a que esa señal viaje, ¿verdad? Por ende, aquí podemos usar soluciones con batería y son sumamente fáciles de instalar. Esos radares tienen una sonda, la sonda se sumerge en el líquido. Hay diferentes tipos de sondas, hay sondas con contrapesos, hay sondas que se anclan en el fondo del tanque y tenés una muy buena medición de nivel, ¿verdad? Pero esa imagen me interesa mucho porque hay muchas veces que nos dicen, por ejemplo, quiero medir nivel en un tanque que está a la intemperie, no tengo alimentación eléctrica, no tengo cableado, he tenido otras tecnologías, pero las he tenido que ir quitando porque no me funcionan, ¿verdad? Esta es una tecnología sumamente confiable, es una tecnología fácil de instalar, de hecho hay un video ahí cómico que hacen de lo fácil que es instalar un radar de onda guiada. ¿Tiene sus limitantes? Sí, tiene sus limitantes, claramente. Si hay líquidos que se adhieren a la sonda con facilidad, tarde o temprano pueden bloquear la sonda y hacer que la medición no sirva, ¿verdad? Pero hay para cada caso sondas diferentes y hay también diagnósticos diferentes que nos indican que la sonda hay que limpiarla, ¿verdad?
Como hay también líquidos limpios, donde en esos meter una onda guiada no va a generar ningún problema, ¿verdad? Pero bueno, pongo esa porque es una de las soluciones más sencillas de instalar, más fáciles. Él mide nivel y se comunica de forma inalámbrica a le decimos un router, un gateway, ¿verdad? Ese gateway habla con los medidores de nivel y a través de una interfaz Modbus o Ethernet IP, él habla con el sistema de control o con el sistema de monitoreo, o si usted quiere ver directamente los niveles en el web server del modem, lo puedes hacer, como cuando uno ingresa al web server de los modem que tenemos en la casa, ¿verdad? Es muy similar, pones una dirección IP, ingresas a la información para ver qué medición de nivel te están dando los radares y ahí mismo parametrizas para hablar por Ethernet o por Modbus con el sistema de control o monitoreo que tenés, ¿verdad? Pero bueno, esta la pongo porque es de las que más me gusta ejemplificar y explicar lo fácil que es instalar, ¿ok? ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, vamos a hablar de estas tecnologías, vamos a hablar del radar versus bueno, vamos a hablar de lo que son las tecnologías de no contacto, porque les digo yo que el radar es de las que más utilizamos, de las más confiables, pero ¿qué pasa con las otras tecnologías? ¿Dónde están sus limitantes, verdad? El láser, el ultrasónico, el nuclear. Muchos de ustedes conocieron mucho tiempo los sensores de nivel de no contacto ultrasónicos o les hablaron de los sensores de nivel de no contacto ultrasónicos. Entonces vamos a hablar un poquito de las limitantes de estas tecnologías. Posterior a esto, vamos a hablar de ventajas y desventajas de los sensores de nivel de no contacto respecto a los sensores de contacto como capacitivos, presión diferencial o radares de onda guiada, ¿verdad? Eso vamos a hacer ahí un pequeño resumen. Y ya luego vamos a ir a lo que nos compete. Vamos a hablar de radares de no contacto. Vamos a hablar del 1208, del 1408, del 3408, del 5408. Y vamos a hablar finalmente un poquito de lo que es radares de onda guiada también. Vamos también a explicar un poquito sobre lo que es la medición de presión. ¿Por qué razón tantos modelos? 1208, 1408, 3408, 5408. Es porque hoy por hoy, dado a que ha habido tantos avances tecnológicos, un mismo sensor tipo radar, que se llama radar FMCW, ya vamos a explicar qué es, lo hacen en diferentes presentaciones. Entonces hay una presentación que es para tanques a temperatura ambiente, no se puede exceder la temperatura de 80 grados, tanques que llegan hasta 10 metros y va a ser un sensor plástico muy útil donde vas a poder medir, ¿verdad? 1408 es una versión un poquito más que todo cambian su carcasa. Es una versión con acero inoxidable, ya se las voy a mostrar, y eso está diseñado especialmente para procesos higiénicos. Los tipos de conectores son higiénicos, muy fáciles de instalar, todo lo demás. 3408 es un modelo que ya cambia en carcasa, porque vamos a hablar de un equipo que puede contar con certificación para instalación en zonas explosivas. Entonces, cuando ya hablamos para medir tanques de LPG o tanques de diésel o otro tipo de mediciones, podemos usar esta tecnología, ¿verdad? Y aparte va a contar con una serie de diagnósticos que no cuentan sus predecesores. Entonces, explicar esos diagnósticos, si son útiles para ustedes o no lo son, ¿verdad? Básicamente es lo que vamos a revisar. Y el 5408, que es un radar con una frecuencia diferente, es un radar con una frecuencia de 24 GHz contra los otros radares que son de 80 GHz. ¿Por qué se da esta diferenciación? ¿Y por qué va a ser nuestro caballo de batalla para aplicaciones severas? Claramente, entre esos cuatro modelos varía su precio. Entonces, también es que ustedes se lleven la idea de que no siempre tienen que comprar un radar sumamente caro para medir nivel. Hay equipos que van a hacer la tarea y que van a ser una buena herramienta para ustedes, ¿ok? Entonces, bueno, planteemos un poquito el caso. Aquí nos vamos a quedar un poco para que ustedes entiendan un poquito todo lo que son las diferentes tecnologías de medio nivel, ¿verdad? Obviamente, ¿cuáles son las tecnologías más viejas? Medir, poner una varilla, ver cuánto marca el nivel, ¿verdad? Eso obviamente tiene sus limitantes. Tenés que interpretar el valor de la varilla. El ojo, si querés ser muy preciso o exacto con tu medición, el ojo es una fuente de error, ¿verdad? Lo que vos llegas a ver, qué tanto se sumerge, qué tanto no se sumerge, a veces cuesta verlo. El trabajo manual de tener que ir a meter la varilla, sacar la varilla, ¿verdad? Ver hasta dónde marcó, eso también es un inconveniente grande. Posiblemente mucha gente no se ha pasado de tecnología porque no le tiene confianza a otras tecnologías o les ha dado problemas a otras tecnologías. Entonces ese es otro tema del que también queremos conversar, pero hoy en día les puedo decir con plena certeza
y le vamos a explicar por qué. Ustedes pueden utilizar una tecnología automatizada, un instrumento que va a ser muy, muy confiable para ustedes, que no son los únicos que lo están haciendo. Muchísima gente lo hace en el mundo para medir todo tipo de niveles. Aquí en Costa Rica, en lo que es medición de hidrocarburos, un cliente como Recope utiliza estas tecnologías y le va sumamente bien. Clientes que aceiteras, medición de aceite, medición de leche, medición de agua, ¿verdad? Confían plenamente en estas tecnologías. Entonces no son tecnologías que, mira, me vas a meter algo que al final me va a dar más problemas, ¿verdad? No, son muy, muy confiables, ¿ok? Pero bueno, lo más viejo, meter una varilla y ver cuántos da el nivel, ¿verdad? Hay otras tecnologías, ¿verdad? Tenemos las tecnologías tipo mirilla. La gente usa mucho, les gusta mucho las mirillas, ¿verdad? Porque la mirilla es un compartimento que se pone anexo al tanque, que la mirilla se va llenando de nivel. Entonces ese llenado de nivel va haciendo que una boya suba y baja y vaya marcando ahí por dónde va el nivel. A la gente le gusta porque es muy fácil de observar, ¿verdad? Porque es muy fácil de ver la indicación, pero obviamente las mirillas tienen sus problemas. Las mirillas se taponean, los benditos flotadores al igual se adhieren a las paredes de la mirilla y dejan de subir o dejan de bajar, ¿verdad? Si son temperaturas altas, el campo magnético que deben generar para que se marque el indicador se decrece, a alta temperatura decrece el campo magnético, entonces ya no marcan, ¿verdad? Tienen una serie ahí de inconvenientes, ¿ok? Vamos a otra tecnología así, de las más viejas que hay. Eh, los sensores, bueno, podemos hablar de los sensores capacitivos. Los sensores capacitivos que al final de cuentas es meter una sonda donde el agente líquido va a ser un capacitor, ¿verdad? Entonces con eso podemos ver hasta qué punto va llegando el nivel, pero nuevamente son sondas que se pueden llegar ¿cómo se llama? Se pueden llegar a obstruir, se pueden llegar a llenar de sólidos, se pueden llegar a llenar de fluidos adhesivos que hacen que esa capacitancia varíe y por ende ya no se pueda medir, ¿verdad? Entonces también son tecnologías que tienen sus limitantes, ¿verdad? Tenemos la tecnología, yéndome un poquito más allá, bueno, a las boyas, obviamente, las boyas o cualquier tecnología mecánica, los servos, por ejemplo, ¿verdad? Que el servo es una boya que sube y baja y mueve un mecanismo mecánico, obviamente, ¿verdad? Mueve un mecanismo y por ende ahí podemos medir nivel. También, como cualquier equipo mecánico, con el tiempo, tal vez en el momento no, en el momento te mida muy bien, ¿verdad? Pero con el tiempo va a generar problemas, se va a obstruir, se va a dejar de mover, ocupa mucho mantenimiento, ¿verdad? Entonces, por ahí tiene también sus problemas, ¿verdad? Ahí sería un servo, sería como lo que aparece ahí como displacer, un sensor de desplazamiento, ¿verdad? ¿Qué otras tecnologías tenemos por ahí? Bueno, aquí me voy a quedar un poquito. Presión y presión diferencial. Usamos una sola toma de presión cuando los tanques no están comprimidos, ¿verdad? Cuando tenemos un tanque abierto donde no hay una sobrepresión sobre el líquido, podemos usar una sola toma de presión, por ejemplo, en un tanque de agua, en un tanque de leche, ¿verdad? Pero nuevamente, cuando nosotros medimos por presión, piensen en un sensor de presión como una báscula, ¿verdad? El diafragma o la toma de presión es la que nos va a dar por ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Es la que nos va a decir hasta dónde llega el nivel. ¿Qué pasa? Que si ese diafragma, esa área donde se genera la fuerza, se llega a obstruir de material, claramente puede llegar en un momento que la toma de presión no sea exacta o que simplemente queda obstruido y siempre nos esté marcando la misma presión. Entonces, nuevamente, son tecnologías que requieren de un mantenimiento, ¿verdad? Requieren de un cuidado y por ende tienen sus limitaciones, ¿verdad? Después de eso, conversamos de presión diferencial. Obviamente, cuando un líquido está, hay una sobrepresión sobre el líquido, por ejemplo, cuando hay gases y tenemos un tanque cerrado, usamos presión diferencial. Entonces ahí ya no medimos presión en un único punto, sino que medimos el diferencial de presión. Y como conocemos en qué punto está el punto de presión baja, podemos obtener el nivel, pero va a tener las mismas implicaciones que la medición hidrostática de presión. Si se saturan los diafragmas,
cualquier cosa que pueda pasar en el diafragma o en el punto neumático de la toma de presión va a generar problemas en la medición. Por ejemplo, cuando usamos nivel por presión diferencial, se usa mucho lo que son las piernas húmedas o las piernas secas, ¿verdad? ¿Qué es una pierna húmeda? Una pierna húmeda es que tenemos el sensor de presión diferencial y el empuje neumático del líquido se genera a través de un tubo que está lleno de líquido. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tiempo cuando este tubo se llega a obstruir de material o se llega a obstruir de mineral? Por ejemplo, hablemos de una caldera. Eso va a generar que en algún momento el diferencial de presión se quede estático. Eso es que la línea de impulso queda obstruida, ¿verdad? Entonces ahí también genera implicaciones, genera problemas donde solamente un continuo mantenimiento nos va a ayudar, ¿ok? ¿Cómo se ha solventado la mayoría de estos problemas? La mayoría de estos problemas se ha solventado con la medición de radar, con tecnologías de no contacto, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de las dos tecnologías. No vamos a hablar de radares todavía, empecemos por las tecnologías de no contacto. En las tecnologías de no contacto, siempre es una onda que viaja a diferentes frecuencias, a diferentes velocidades. Puede ser a velocidades muy, muy bajas, como son las ondas ultrasónicas o las ondas acústicas. Pueden ser a velocidades sumamente altas, como son las ondas tipo láser o las ondas tipo radar o las ondas tipo nuclear, ¿verdad? Hay diferentes formas de onda, pero casi siempre el principio es el mismo. Yo envío una onda se va a reflejar en la superficie del líquido y ese tiempo de viaje de la onda va a ser correspondiente al nivel del líquido. Si el viaje es rápido, quiere decir que está prácticamente lleno de líquido. Si el viaje dura más, quiere decir que hay poco nivel de líquido y por ende disminuye el nivel, ¿verdad? Esas son las tecnologías de no contacto. ¿Cuál es la gran ventaja? Y lo dice su definición, tecnologías de no contacto. Hablábamos que en una mirilla o en un sensor servo o en un sensor de presión, si todo se obstruye, genera problemas en la medición. Con la tecnología de no contacto, al no estar teniendo contacto con el líquido, van a ser sumamente estables las mediciones y el mantenimiento va a ser muy, muy poco. ¿Que se tiene que dar mantenimiento en algunos casos? Sí, se podría llegar a obstruir con el tiempo el punto de emisión de la señal, entonces hay que limpiarlo, pero obviamente es mucho más sencillo quitar un equipo y darle limpieza a la punta que tener que desconectar un punto completo de un diafragma o otro tipo de tecnología, ¿verdad? Ni que hablar de tecnologías mecánicas, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Y por qué es que la gente a veces no tiene completa confianza en los sensores de no contacto? La gente por lo común no tiene confianza porque hacen una mala selección de su sensor de nivel de no contacto. No saben escoger qué radar les puede, perdón, qué tecnología les puede funcionar. ¿Ok? Esto también va ligado a un tema histórico. Todas estas tecnologías de no contacto no existían desde un inicio. O sea, por ejemplo, la medición ultrasónica o los sensores de no contacto ultrasónicos son de los sensores más viejos que han habido en el mercado. Y para muchos les servía, no sé, si medías un tanque de agua a temperatura ambiente, te servía un sensor ultrasónico. Pero resulta que cuando había oleaje o cuando había turbulencia en el líquido o cuando habían cambios altos de temperatura, eso incidía en una inexactitud en la medición con un equipo ultrasónico. Entonces la gente decía, mira, tengo problemas, el sensor me marca 50% y el tanque está al 80%, el sensor está, sabemos que el tanque está estático, tiene un mismo nivel de líquido, ¿verdad? Y el sensor está cambiando como loco, ¿verdad? No logro saber qué es lo que sucede, ¿verdad? Entonces ya cuando pasan ese tipo de temas, los sensores ultrasónicos empiezan a tener sus limitantes. Entonces la gente dice, mira, es que voy a comprar un sensor láser, porque yo he visto que los sensores láser sirven muy bien para apertura y cierre de puertas y otro tipo de cosas, ¿ok? Resulta que la tecnología láser, estamos hablando de la tecnología ultrasónica que es de una frecuencia muy, muy baja que lo afecta los cambios de temperatura, la turbulencia, el oleaje, etcétera, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si nos vamos completamente al caso contrario? ¿Qué pasa si nos vamos a una tecnología con una frecuencia tan alta que yo digo, bueno, ya lo logré, ¿verdad? Ya
ya tengo una señal tan alta que me va a cruzar cualquier tipo de impedimento y me va a medir bien. A veces la gente va y compra tecnología láser. La tecnología láser, dado que su frecuencia es tan alta, si en el punto de rebote, vamos a explicarlo de esta forma, si en el punto de rebote de la señal el punto no es completamente perpendicular o no conoces la inclinación de ese punto de reflexión, dado su alta frecuencia, su altísima frecuencia, va a golpear en otra dirección y va a dejar de medir. ¿Por qué se usa los láser para medir el movimiento de objetos sólidos? Un solo objeto sólido. Por ejemplo, ustedes han visto estos sensores de distancia de láser y todo eso, porque la superficie es plana, porque es un sólido. Es de muy alta frecuencia, es muy exacto, pero usted ya sabe cómo hacer el rebote de la señal, ¿verdad? Entonces no solamente se usan para sensores de distancia, también se usan para apertura y cierre de compuertas, para apertura y cierre de cosas mecánicas, ¿verdad? De sólidos, y trabaja muy bien. Pero cuando usamos un láser para un líquido, que el líquido está en continuo movimiento, o cuando usamos un láser y hay un alto contenido de gas comprimido, ¿verdad? Ahí ya el láser genera mucho problema. Entonces también a veces digo, mira, no voy a usar ultrasónico, me voy a ir a lo máximo, me voy a ir a un láser y resulta que el láser no es para la aplicación. El tema con los equipos de no contacto nucleares va por otro lado. El equipo nuclear es muy bueno. El equipo nuclear puede cruzar un elemento físico metálico. Puede, digamos, cuando usted ocupa medir nivel en un tanque, que si hay una mínima apertura es un problema, ¿verdad? Usamos equipos nucleares que se pueden instalar por fuera del tanque metálico o plástico o lo que fuese, ¿verdad? Y vas a poder medir nivel desde afuera, ¿verdad? Pero tiene también sus incidencias. Es un equipo muy sensible. Entonces, temas, tal vez no turbulencia, pero cualquier agitación en las condiciones ambientales puede incidir en problemas en un sensor nuclear. Aparte de eso, son equipos caros, son equipos muy costosos, donde posiblemente con una tecnología que te cuesta una veintiava parte, vas a poder tener mejores mediciones y más confiables, ¿verdad? No quiero decir con esto que el equipo nuclear no se use, se usa mucho, pero yo lo ligo más hoy por hoy, ya que tenemos tecnologías más económicas y todo lo demás, yo lo ligo más a aplicaciones donde tenés un recipiente metálico y no querés apertura de ningún tipo. Aplicaciones seguras, donde querés poner un equipo desde afuera y querés medir, ahí te va a servir un equipo nuclear. Obviamente, estamos hablando de tanques de condensado de altísima presión. Estamos hablando de generación, por ejemplo, de hidrógeno verde, hidrógeno azul, lo que fuese, donde el hidrógeno se tiene que almacenar a altísimas presiones. Hay una tecnología de nuclear me va a servir, o estamos hablando de instalaciones nucleares, termoeléctricas nucleares, ¿verdad? Donde estos equipos sí me pueden llegar a servir y otro tipo de aplicaciones, pero no son las aplicaciones que normalmente vemos. Entonces, por ende, la tecnología nuclear queda ahí limitada, ¿verdad? No está hecho para el usuario común, ¿ok? Ahora vamos a hablar del radar. El grupo de instrumentación que nosotros representamos antes vendía ultrasónicos y radares. Pero dado al desarrollo histórico de las tecnologías y todo, ellos diseñaron un radar que te podía medir lo mismo que te medía los ultrasónicos sin las limitantes que tenía un sensor ultrasónico. ¿Cuáles eran esas limitantes? Turbulencia, vapores, que ya lo comenté, gradientes de temperatura, cambios de temperatura en el líquido, ¿verdad? Todo eso generaba error en el ultrasónico y ellos llegaron y se dieron cuenta que con el radar no pasaba. Aparte de eso, no solamente no pasaba, sino que el radar era más confiable, ¿verdad? Pero en un inicio había una limitante adicional. Y la limitante adicional era que por el tipo de tecnología, y esto aplica para todas las tecnologías que ya conversé de no contacto, el equipo de envío de pulsos o tiempo de vuelo era un equipo donde el radar lo que está haciendo a una frecuencia, a una velocidad de una señal de radar, ¿verdad? Él está enviando pulsos. Entonces los pulsos rebotan en la superficie del líquido
rebotan, regresan a su emisor y el tiempo de vuelo va a ser proporcional, inversamente proporcional al nivel del líquido, al nivel del agente ese que hace que rebote, ¿verdad? ¿Qué sucedía? Con estas tecnologías, aunque son sumamente estables y todo, requerían un servicio preventa, bueno, digamos, perdón, un servicio postventa que era la configuración de sensibilidad del radar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo entiendo esto? Tiene otro nombre, se llama revisión de la curva de ecos, pero llamémosle ajuste de la sensibilidad del radar. Sucedía con estas tecnologías que la señal llega y rebota en la superficie del líquido, como ya lo comentamos, ¿verdad? Pero como la señal rebota en la superficie del líquido, también rebota en otros agentes. Por ejemplo, si yo tengo un elemento mecánico, una obstrucción, un agitador, por ejemplo, o simplemente que dentro del tanque tengo una varilla, ¿verdad? También rebota sobre la varilla. También rebota sobre la pared del tanque. También rebota sobre, si en el fondo hay un agitador, rebota sobre eso. O simplemente genera ruidos en el punto que se empieza a emitir la señal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Muchas veces para aplicaciones sencillas no había que hacer ninguna parametrización adicional, simplemente con la medición que obteníamos era bastante claro que era el nivel de líquido, ¿verdad? Pero en otras aplicaciones había una alta ganancia entre los ecos falsos o los rebotes en otros agentes que no fuera líquido como tal y se mezclaban con el rebote de la señal en la superficie del líquido. Entonces, el radar, digamos que en un inicio también tenía muchos cuestionamientos, porque decían, mira, es que si vos me vendes un radar, ya entiendo que trabaja muy bien ante turbulencia, espuma, vapores, etcétera, pero aún con todo eso, siempre vos tenés que darme un servicio. Y ese servicio es que yo me tenía que llegar, conectar al radar, revisar lo que es la famosa curva de ecos, y si había un eco que, porque todas las condiciones de todos los tanques son diferentes, algunos no sucede, algunos sí, si había un eco que se cruzaba con la medición real de nivel, me podía generar problemas. Entonces yo tenía que llegar y decir, el eco que se me genera, no sé, a 80% de nivel del tanque, eso no es líquido, eso es una obstrucción y tenía que quitarle al sistema. Él tiene un algoritmo que ya quita esos ecos del sistema y me deja meramente la medición de nivel. Pero nuevamente una limitante y una limitante grave. Y la otra pregunta que decían los clientes es, muy bonito, usted me lo deja programado, ¿y qué pasa después? ¿Qué pasa si mis condiciones cambian? ¿Qué pasa si yo meto otro elemento mecánico adentro? ¿Qué pasa si yo saco este radar y lo instalo en otro tanque donde los rebotes de ecos en las paredes van a ser diferentes, bla, 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 ¿verdad? Entonces, obviamente la gente le genera dudas. La gente dice, sí, muy bonito, me lo dejas programado para este radar, pero te tengo que llamar cada vez que yo lo vaya a instalar en otro sitio. Por esas razones, la tecnología del radar tuvo que cambiar, ¿ok? Entonces pasamos de lo que era, le llamamos así, tecnología de amplitud modulada o envío de pulsos, ¿verdad? Tecnología de envío de pulsos, a lo que se llama tecnología de onda continua de frecuencia modulada. Algunos de ustedes que han andado buscando radares han oído de la tecnología FMSW. Este es un punto importantísimo porque lo que llega, lo más importante de todo, ya vamos a hablar de qué es el cambio en la tecnología, pero lo más importante es que la diferenciación, una escala logarítmica, entre el nivel real del tanque versus sus falsos ecos, llegó a cambiar en 150 veces su unidad o 150 veces la ganancia de la señal que obteníamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué llega a pasar? Esos famosos programaciones posteriores, sensibilidad del radar y todo, ya no tenés que hacerlos con FMSW, porque la ganancia que te da el nivel real, de hecho se mide en milivoltios, es una señal, no sé, 14.000, 15.000, hasta podría llegar a 1.000. Pero las señales que generan los falsos ecos son de 200, de 100, de 300. Entonces, como ya esta nueva tecnología genera tanta diferenciación entre los ecos falsos, así se llaman los ecos falsos, y la medición real, simplemente hay un algoritmo y no tenés vos que hacer nada que te dice, te quito todos los ecos falsos, esta es tu medición de nivel. ¿Ok? Entonces, llega otro punto. Ya estos radares no son programables. Estos radares son, póngalo
Y si ya le sirvió para la aplicación, que sabemos que sirve para la mayoría de aplicaciones, porque también hemos hecho demos en campo, ¿verdad? Si te sirvió para la aplicación, no importa el tanque donde lo instales, no importa si hacían 40 grados o hacían 60 grados o hacían 80, 90 grados, la medición va a ser confiable, va a servir para la aplicación. ¿Qué podría llegar a fallar? Ya un tema de que sea un fluido con una capacidad de rebote de señal que haga que la señal no regrese. Ahí sí nos ha pasado con algunos líquidos, pero son casos muy, muy específicos donde ya no hay medición. Pero el tema de poderle llegar a decir al cliente, vea, señor cliente, ya usted no ocupa un servicio posterior, hasta usted mismo lo puede programar y le tratamos de dar siempre elementos para que el cliente lo programe y darle esos indicativos. O sea, que usted sea el dueño de su radar y que usted si lo quiere instalar en el tanque que quiera, lo puede hacer, ¿verdad? Eso ya es una grandísima ventaja sobre la tecnología vieja del radar. ¿Ok? Aquí quiero hacer un pequeño anuncio y sé que me quedo en esta presentación, pero me gusta que vean todas las tecnologías que hay. Quiero hacer un pequeño anuncio porque tenemos el radar de no contacto y tenemos el radar de onda guiada. El radar de onda guiada hace ciertas cosas sobre el radar de no contacto. Por ejemplo, medir interfaces. Un radar de no contacto no puede medir interfaces, solamente va a medir la superficie del líquido. Cuando tenemos líquidos de dos fases, por ejemplo, una separación aceite-agua o otro tipo de líquidos que se estén separando, podemos medir la interfase con un radar de onda guiada, ¿verdad? Esa es una grandísima, grandísima ventaja. Pero, ¿qué pasa? Onda guiada siempre va a ser como la tecnología vieja. Siempre va a ser por envío de pulsos. ¿Por qué no cambia tecnología de frecuencia? Porque no es necesario. La onda o el agente, estamos hablando de una sonda mecánica, facilita que la señal viaje. Entonces no va a haber esos problemas de que los falsos ecos ni nada, porque él no rebota en ningún otro lugar que no sea el viaje de la sonda. Obviamente, si hay un elemento mecánico que impide que la sonda llegue hasta el fondo, va a haber un problema ya mecánico, una limitante, ¿verdad? Pero dado que esa sonda hace que, o no permite que la señal se vaya en otra dirección, entonces por ende no es necesario esta nueva tecnología utilizarla en sensores de onda guiada. Pero ya vamos a hablar un poquito más al respecto, ¿ok? Entonces, como les decía, de todas las tecnologías de no contacto, que ya nos van a dar una gran ventaja sobre otras tecnologías porque al no tocar el líquido son mucho más estables, ¿verdad? Aparte de todo eso, este nuevo radar no requiere parametrizaciones posteriores. Hay otro punto importantísimo, y esto lo quiero mencionar para cualquier tecnología de no contacto respecto a las tecnologías de contacto, y es el tema de las calibraciones, que yo sé que a todo el mundo las calibraciones le afectan y los pone a pensar. Le pregunto, si alguno sabe, me lo puede poner por el chat. ¿Es necesario calibrar un sensor de nivel de no contacto? La respuesta es no. ¿Ok? No es necesario calibrar un sensor de no contacto porque los sensores, y hablamos de instrumentación en general, flujo, presión, nivel, temperatura, ¿verdad? Los sensores que usted calibra son los sensores que están sufriendo desgaste en su uso continuo, ¿verdad? Por ejemplo, un sensor de presión diferencial, yo lo digo así de sencillo porque al final es la ley de Hooke, la ley del resorte, es como tener una pesa. Cada vez que el líquido golpea ese diafragma, esos golpes están haciendo que el equipo se empiece a desajustar y por ende se empieza a descalibrar, que va a durar mucho tiempo, sí, va a durar mucho tiempo, pero en algún momento se va a descalibrar. Una olla, no sé si tenemos un servo, ese movimiento para arriba y para abajo, ese resorte que se abre y que se cierra y todo ese montón de cosas van generando desgaste. El fluido está generando un desgaste sobre eso. El proceso está generando un desgaste sobre eso. Entonces, tarde o temprano, tenés que calibrar la sensibilidad de ese sensor. Y así aplica para todos, para todos. Para el magneto restrictivo también y para cualquier tecnología. En los equipos de no contacto, no, porque vos no estás teniendo un contacto directo con el fluido, ¿verdad? Y el equipo ya viene hecho para que vapores y otras cosas que hayan en el ambiente no lo afecten. Entonces, cuando usted utiliza tecnologías de no contacto, usted simplemente tiene que validar. Lo más que podría llegar a pasarle, y ya es por un tema de viaje de la señal, ahora con FMSW esa afectación es mínima. Lo más que podría llegar a pasar es que si el equipo está midiendo 80, siempre te va a medir 2% más. Pero es un error siempre a la alza.
Entonces, vos simplemente ajustás ese 2%, o a veces es que no lo ubicaste exactamente a la distancia que le programaste, si no está un poquito para arriba, un poquito para abajo, eso es un offset, eso se puede corregir, pero eso no es una calibración. En el futuro usted no tiene que estarlo calibrando, y esa es una grandísima ventaja. Presión diferencial, aunque si bien hoy en día es muy fácil calibrar un sensor de presión diferencial, pero sí tienes que estarle dando calibraciones y calibraciones, ¿ok? Entonces, por ahí una gran ventaja de los equipos de no contacto. Algo que la gente me pregunta también, bueno, los equipos de no contacto, ¿qué pasa si la antena se empieza a saturar o a llenar de adherencias? ¿Ok? En estos casos, yo, dependiendo de la tecnología que tenga, ya vamos a entrar en eso porque ya vamos a entrar en la familia de radares, yo puedo visualizar la ganancia de la señal de regreso, independientemente de sea envío de pulsos o frecuencia modulada, onda continua, yo puedo revisar cuánto ha cambiado la ganancia. En el momento que la ganancia empieza a cambiar, a mí me está diciendo que el punto de emisión tiene algo. O sea, no sé, se llegó a llenar de algún recubrimiento, condensación, etcétera, y ocupo limpiarlo. Eso yo lo puedo saber. Obviamente, esto aplica diferente para diferentes aplicaciones, ¿verdad? Si usted me dice que tiene un tanque de agua, le va a decir que es muy, muy difícil eso se llegue a adherir de algo, ¿verdad? A no ser que sea que se sobresaturó, se desplomó, se salió el agua y había algas y se pegaron las algas al radar, algo así. Pero hay aplicaciones que no aplica, pero en las aplicaciones que aplica también podemos saber cuándo es necesario darle una limpieza al radar. Limpieza nada más, no calibración, ¿verdad? Para definir eso como puntos diferentes, ¿ok? Ok, este es otro punto importantísimo al que quiero llegar. Cada tecnología tiene un reto y los retos son muchísimos, ¿verdad? Muchas veces y siempre que vamos donde un cliente nos dice, mira, es que no quiero instalar esto porque me dio problemas, ¿verdad? Y ya entendemos los problemas, agitación, burbujas, fluidos que se adhieren a los elementos, ¿verdad? Fluidos abrasivos, vapor, que ya lo dije, polvos, diferentes cosas que pueden generar problemas en la medición de nivel, ¿verdad? Procesos corrosivos, cambios de densidad. Esta es una importantísima, con cambios de densidad, porque ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo estoy midiendo nivel por presión diferencial? Si nosotros nos vamos, yo digo que es la ley de Bernoulli, sí, es la ley de Bernoulli. Con la ley de Bernoulli, yo uso una ecuación muy sencilla, que es presión es igual a densidad por G por H, o por altura o por distancia, ¿verdad? Como yo estoy obteniendo la presión, la densidad digo que es constante. La gravedad es un parámetro. Yo puedo relacionar directamente la presión con la altura o con el nivel. Así es como yo mido nivel por cambios de presión, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si esa densidad no es constante? ¿Qué pasa si esa densidad está en constante cambio? No sé, hablemos de un tanque fermentador, hablemos de un reactor, hablemos de un tanque de trampas oleaginosas, separaciones físicas, donde yo sé que la densidad no está cambiando. Ya la densidad es una tercera variable. Y la densidad, de ser una tercera variable, no me va a dejar enlazar la presión directamente con el nivel, porque ya hay otro agente, ya hay otro grado de libertad, que sería el cambio de densidad. ¿Okay? Entonces, en estos casos, presión se va a quedar, si fuese ese el caso, si es para un tanque de agua, pues no va a haber ese problema. Pero en estos casos, medir nivel por presión va a tener su limitante. De hecho, les doy otro tip. Mucha gente ocupa o utiliza sensores de presión diferencial, pero no para medir altura de un tanque, sino para medir densidad. Lo que hacen es que instalan un sensor para medir altura, pero donde los dos puntos o los dos diafragmas saben que siempre van a estar inundados. Entonces, como saben que siempre van a estar inundados, entonces ya la altura se vuelve una constante. Entonces, los cambios de presión solamente variarían por los cambios de densidad. Entonces, llegan y utilizan un equipo de presión diferencial, pero para medir densidad en lugar de medir altura. ¿Okay? Pero bueno, volviendo al tema, eso es otro punto que puede generar cambios o inexactitudes en la medición de nivel.
Las temperaturas extremas también. Hablábamos del tema de los sensores ultrasónicos de no contacto, que les afecta muchísimo la medición de temperatura. Si ustedes los conocen, muchos venían ya con un sensor de temperatura anexo a él para que hiciera una compensación por temperatura. Y otras condiciones, no sé, presiones muy altas, presiones de vacío, que también pueden generar problemas en la medición de nivel, ¿verdad? Al final de cuentas, no hay una tecnología perfecta. No te puedo decir yo a vos en este momento que un radar de no contacto te va a servir para absolutamente todo. Pero lo que sí te puedo decir es que con mucho menos tecnologías, la mayoría de retos que tengamos al momento de medir nivel los vamos a aliviar con esas tecnologías. Por esta razón, definimos tres. Radar de no contacto, de FMCW, radar de onda guiada, de envío de pulsos y presión hidrostática o presión diferencial. Con estas, siempre vas a poder atacar un reto. Y no solamente nos vamos a esto. Un 80% de las, digo yo un 80% porque sí, son 8 de cada 10 aplicaciones que nosotros vemos, las podemos atacar con radares de no contacto, ¿verdad? Entonces, por ahí, en vez de estar buscando tecnologías difíciles de utilizar, tecnologías que requieren calibraciones, tecnologías que requieren un montón de cosas, con un simple radar de no contacto vas a llegarle. Y si no le llegas con eso, le llegas con tecnologías muy confiables, radar de onda guiado o medición de presión hidrostática o presión diferencial. ¿Ok? Aquí no me quedo, ya se los expliqué. Radares versus presión. Presión es muy buena, presión requiere calibración, pero presión, si se te llega a saturar, yo le digo, no le digo el diafragma, yo le digo el punto neumático, porque puede ser el diafragma directamente en contacto con el líquido o el diafragma directamente, indirectamente en contacto con el líquido, pero empujado a través de una línea de impulso. Si cualquiera de esas cosas se saturan, va a generar problema, ¿verdad? Nos han llamado muchas veces, por ejemplo, cuando un cliente quiere medir nivel en una caldera y dice, mira, es que tengo un problema enorme. Yo confiaba en ese radar y resulta que ese radar me dejó pegada la medición de nivel. Y uno dice, mira, es que la línea de impulso está bloqueada con el tiempo, se llenó de minerales, se llenó de sarro y se me obstruyó la línea de impulso. Entonces es un problema enorme, ¿verdad? Esas son las diferencias. La otra gran diferencia es que hoy en día hay una línea de radares, la de 26 GHz, 5408, que nos va a servir para medir nivel de sólidos. Esa es una aplicación bastante buena, ya la hemos hecho con varios clientes. Tiene sus limitaciones también, no crean que sirve para todo, ¿verdad? Pero sí tenemos radares que te pueden medir nivel de sólidos. Un sensor de presión, por un montón de razones, no te va a poder medir nivel de sólidos, ¿ok? Entonces también ese es un punto para que lo tomen en consideración. ¿Okay? Entre radares de no contacto y onda guiada. Ventajas claras. Como en la onda guiada tenemos una sonda que hace que la señal solamente viaje por esa sonda, el radar de no contacto sí tiene un limitante con los espacios estrechos. Cuando tenemos un tubo de calma o tenemos ¿cómo es que le dicen a esta cuestión? Un sifón, pero tiene otro nombre, un sumidero. Cuando tenemos un sumidero, que son espacios sumamente largos, pero con un diámetro muy corto, si ponemos un radar de no contacto, dado que estamos tan cerca de la pared y todos los rebotes y todo, sí me puede generar un problema, ¿verdad? Aquí sí me sirve la onda guiada, porque la onda guiada me ayuda a que la señal viaje solamente por la sonda, ¿verdad? Si quiero medir interfaces, me sirve la onda guiada. Otro punto interesante es que yo en una onda guiada puedo poner un patrón de comparación, o lo que ellos le dicen un prover o un probador. Si tenemos una aplicación muy demandante donde las condiciones de proceso afectan la medición de nivel de radar independientemente de sea no contacto o onda guiada, nosotros podemos compensar ese error viendo qué afectación hay sobre una distancia conocida versus qué afectación hay sobre una distancia desconocida, ¿verdad? Entonces esto me lleva a otra aplicación que es la compensación dinámica de vapor. Si yo tengo un tanque de condensados donde la presión de vapor, por ende la densidad está en un constante cambio, y yo le meto un radar de no contacto,
posiblemente, digo tanque de condensados o tanque de agua que se esté evaporando o de una caldera, etcétera. Si yo le meto un radar de no contacto, no me va a servir porque ese burbujeo y ese cambio de densidades va a hacer que la medición esté así, esté brincando, no va a estar estable, por más que yo le suba el dumping o la actualización de datos, ¿ok? En estos casos, puedes hacer dos cosas. Puedes meter presión diferencial con los cuidados que ya dijimos, de que con el tiempo se te puede saturar la línea de impulso, etcétera. O una muchísimo mejor que aumenta la exactitud, disminuye la variabilidad y todo lo demás, es usar un radar de onda guiada con compensación dinámica de vapor, básicamente. Y eso, muy importante, se puede instalar en cámaras o mirillas, como ustedes la conocen. Ese equipo es una sonda, la que va a medir nivel, y es otra sonda de distancia conocida que va a ser el prover o el comparativo. Cuando se dé todos estos cambios de vapor, ese prover va a tener una afectación y esa afectación va a compensar la afectación que tiene la sonda que mide nivel. Entonces, esa compensación dinámica de vapor lo usamos muchísimo cuando hay tanques evaporándose o de tanques de recolección de condensados y nunca hemos podido tener una medición estable de nivel. En esos casos podemos usar onda guiada, ¿verdad? Ahora, utilizaremos onda guiada, como dice ahí, solo en aquellas aplicaciones que realmente lo ameriten. ¿Por qué? Porque la onda guiada es más cara que un equipo de no contacto, definitivamente. Porque la onda guiada va a requerir cuidados de la sonda. Porque la onda guiada va a tener ciertas situaciones, ¿verdad? Donde tenés que tener la onda saludable, la sonda saludable, ¿verdad? En muchísimas aplicaciones no se ocupa onda guiada, que podemos hacer por radar de no contacto con las ventajas que ya comentamos, ¿verdad? Esa es la diferenciación entre radar de no contacto o radar de onda guiada. Quiero hacer otro paréntesis. Lo que les comenté, la imagen del inicio. La onda guiada no consume mucha energía porque tenés la sonda donde la señal viaja. Entonces puedes meter un equipo wireless por batería. Hay clientes, por ejemplo, que han querido hacer proyectos de medio nivel en tanques de almacenamiento y estos tanques de almacenamiento están en lugares lejos y todo, entonces ocupan todo un proyecto de automatización. Ocupan meter cableado, ocupan meter bandejas, ocupan puntos analógicos en el PLC o en el BMS para meter las señales. Llámenos cuando tengan este tipo de retos, porque nosotros con Wireless Heart, que somos expertos en Wireless Heart, les podríamos ayudar y les podríamos ayudar bastante bien. Ya hay ciertos proyectos que hemos cotizado donde el cliente ve una gran ventaja utilizando Wireless Heart. Uno de esos ejemplos es en el oleoducto de Recope en Costa Rica. Ellos miden el nivel de los sumideros con equipos inalámbricos y llevan ya, estamos en el 2024, eso fue en el 2009, llevan ya 15 años haciéndolo y les va bastante bien. Entonces, cuando tengan esos retos y que podamos hacerlo por tecnología inalámbrica, podemos hacerlo. No quiero adelantarme, pero ya Emerson está desarrollando, espero que lo saquen el año que viene, pero está desarrollando una tecnología con baterías para radares de no contacto. Vamos a ver qué viene, pero sí, también vamos a tener esa variación, pero todavía no está al mercado, entonces simplemente se las comento por ahí. ¿Ok? Voy a parar un segundo porque tengo una duda, tal vez cortamos un poquito. Me pregunta don Hernaldo Uceda, ¿cómo escojo qué tipo usar en dependencia de mis necesidades? ¿Hay alguna guía de selección? Sí, la que vimos anteriormente, la guía de selección, vamos a irnos un poquito para atrás. La guía de selección que vimos acá es una muy buena guía, eso viene en un documento. Si quieren al finalizar esta charla, yo les comparto el documento, ¿verdad? Pero eso es una excelente guía que les va a ayudar. De hecho, ya casi vamos a ir terminando con la charla y posterior a esto les comparto. De igual forma, para eso tienen al especialista, llámese mi persona o mis compañeros que me ayudan, ¿verdad? De hecho, voy a ponerles aquí dos correos, el mío y el de mi compañero Ariel Vega. Nosotros les podemos ayudar muchísimo con la revisión de la aplicación. Entonces, cualquier cosa, yo por aquí voy a poner los dos correos. Y cualquier cosa nos escriben y con muchísimo gusto les ayudamos, ¿verdad? Para que estén seguros en la escogencia de la tecnología, ¿ok?
Voy para adelante. Entonces les hablaba de los radares. Ahora bien, hablando de los radares de no contacto, eso simplemente, volviendo a hablar de lo que les hablé, tecnología de envío de pulsos, tecnología de onda continua de amplitud modulada. Ahora sí hablemos de qué es la onda continua de amplitud modulada. La onda continua de amplitud modulada, como se dice, no es que estoy enviando pulsos, eh, eh, pulso, sino que estoy enviando una misma señal, siempre va a estar en rebote con el líquido, y no voy a medir por tiempo de vuelo o tiempo de la señal que se envía. Voy a medir por la frecuencia en el envío de la señal versus la frecuencia del rebote. Eso es lo que él hace. Él ve la diferencia de frecuencias, va a rebotar más lento entre menos nivel haya. Entre más nivel haya, va a rebotar más rápido. Entonces, esa diferenciación de frecuencias es como sacamos el nivel. Eso le da muchísimas ventajas sobre la tecnología vieja en medición de radar. Mejor exactitud, estamos hablando que se mejoró de más o menos 4 milímetros a más o menos 2 milímetros. Mejor sensibilidad, cuando hablamos de sensibilidad era lo que les hablaba. Ya no se ocupa, en la mayoría de casos, siempre hay casos especiales, ya no se ocupa manipulación de la curva de ecos o servicios posteriores. Si sirvió, sirvió y les va a servir una y otra vez, ¿verdad? Estabilidad de la temperatura prácticamente que no incide, menos consumo de energía, esa es otra gran ventaja. Y por ahí quiero mencionar otros dos importantísimos. Con el FMCW se va prácticamente a cero la necesidad de tener líquidos con capacidades dieléctricas altas. La capacidad dieléctrica de un líquido es la capacidad que tiene el líquido de hacer que la señal rebote. Esa es la capacidad dieléctrica. Anteriormente, cuando usábamos los radares viejos, se decía, ocupas una capacidad dieléctrica mínima de 5, de 3, no me acuerdo el número, pero habían ciertos líquidos donde la señal no iba a rebotar, ¿verdad? En líquidos. Hoy por hoy no hay limitantes en la capacidad eléctrica, entonces prácticamente en cualquier líquido va a rebotar la señal. Esa es una gran ventaja. La otra gran ventaja que no mencionan ahí es la eliminación de la zona nula. Cuando usted metía un radar convencional y estaba sumamente cerca del nivel, ibas a tener una medición inexacta, porque cerca del emisor del radar, cerca del emisor del radar había muchísimo ruido o interferencia en la medición de señal. Entonces, yo le tenía que comentar a mis clientes, usted pone un radar, pero en los primeros 10 a 15 centímetros usted no va a poder medir, porque ahí la señal se está estabilizando. Hoy por hoy no hay zona nula. Usted prácticamente puede tener el equipo completamente lleno que vas a estar midiendo nivel. Esa es otra gran ventaja, se gana un poquito de espacio, no tienes que hacer instalaciones de boquillas o cosas especiales para salvaguardar el radar, es más fácil de instalar, ¿ok? Y aquí está el gran cambio que les comentaba anteriormente. Anteriormente, los falsos ecos respecto a la medición de nivel, la diferenciación de señal era baja. Hoy por hoy la diferenciación de señal es alta. Por esta razón es que no hay que estar revisando la curva de ecos superior a la instalación. Dice que dice que el retorno es 30 veces más grande en una señal logarítmica. Perdón, les dije 150, era 30. Esto quiere decir que usted lo instala y listo. Si le sirvió, ¿verdad? Hay que tener un poquito de cuidado, nada más con una aplicación específica. Una vez me pidieron medir salsa de tomate, pero prácticamente no está en estado líquido, está en estado sólido. Y sí se hacía una superficie. Y decían, no, el líquido no mide. Con lodos hay que tener cuidado, porque como les digo, hay lodos de lodos, hay lodos que son sumamente sólidos, hay lodos que son muy líquidos y ahí vas a medir sin ningún problema. Hicimos otra aplicación donde es una planta donde hacen tortillas, que era una mezcla, parecía, yo le digo a los clientes, muy sencillo, parecía mezcla de panqueque, y me dio nivel sin ningún problema. Tanques de jabón, un montón de cosas, mide sin ningún problema. ¿Ok? Este último punto que voy a mencionar acá, y ya voy a mostrar los equipos. De hecho, la parte comercial es la que menos me interesaba, me interesa más que se lleven la idea. Este punto que voy a mencionar es que en tecnología FMSW, lo máximo que les comenté ahorita y todo lo demás de radares de no contacto, vamos a tener 3 equipos que son de 80 GHz, vamos a tener un equipo que es de 26 GHz.
El de 26 GHz es un poquito más costoso. El de 26 GHz se va a usar para aplicaciones sumamente retadoras. Estamos hablando de tanques de alta presión, reactores, estamos hablando de medición de sólidos, estamos hablando de una, donde hay una muy alta densidad o muy alto vapor. En esos casos, y esto se va a ver con cada cliente caso a caso, vamos a usar radares de baja frecuencia porque el radar de baja frecuencia puede cruzar cualquier impedimento. En el radar de alta frecuencia podría llegar a pasar que se pierde la señal, pero lo vuelvo y lo repito, son aplicaciones muy retadoras, muy altas temperaturas, muy altas presiones, medición de sólidos también, ¿verdad? Va a ser caso a caso, pero tenemos un radar para solventar cosas. Les comento, medición de sólidos. Hemos hecho muchos proyectos en medir sólidos en tanques y el radar nos ha servido bien. Si quieren, no voy a hablar ahorita de medición de sólidos porque es toda una conversación y ya se está acabando el tiempo, pero si quisieran hablar en algún momento de medir sólidos con radares, podemos hablar, hay muchos ejemplos y muchas cosas al respecto que les podemos ayudar, ¿ok? En los que son de baja frecuencia, que les decía, para aplicaciones muy especiales, tenemos el 5408, que es el que ven ahí, y para la mayoría de las aplicaciones, el 3408, ¿ok? Luego vamos a tener, aquí ya no quiero irme en mucho caso, esto es ya cuestión de que nos pregunten, vamos a tener un montón de diagnósticos dentro de los equipos, vamos a tener data logging, especialmente en el 5408 y en el 3408. El data logging es sumamente útil, especialmente para las pruebas funcionales, porque tiene un data logging de 30 días. Yo en 30 días, si se perdió la señal de nivel, puedo saber qué pasó. A veces no es por la aplicación, a veces es porque apagaron el equipo o porque el equipo se ensució, lo que sea. Yo lo puedo saber con el tiempo. Esos son los equipos diagnosticables. El 1208 y el 1408, que ya se los voy a mostrar, son más baratos. Me sirven para un montón de aplicaciones donde en muchos casos yo no ocupo un data logging, pero para aplicaciones especiales el data logging hace su trabajo, ¿verdad? El de baja frecuencia, que les decía, es para aplicaciones sumamente retadoras. Para el que no es retador, tenemos el 3408. En la gama, los de 80 GHz son tres. Muy fácil, 1208 plástico, tiene un costo aproximado de $1,200. 1408 metálico para aplicaciones higiénicas, tiene un valor aproximado de $1,400. Tiene férula triclán para conexión, que ese es un punto importantísimo porque en higiénico nos van a pedir eso. Y luego, si ocupas Explosion Proof, aplicaciones explosivas, ocupas los diagnósticos como el Data Historian o como otro diagnóstico que ya les voy a hablar que se llama Smart Meter Verification, estamos hablando del 3408. Ese en precio ya se duplica el precio de un radar 1408 o 1208. Es un poquito más del doble. Entonces, este es el 3408. Como les digo, tiene muchos diagnósticos. Tiene un diagnóstico que es Smart Meter Verification, que con un solo botón usted lo puede hasta calendarizar. Él va a verificar que el radar trabaje bien y luego esa verificación usted la puede descargar. Tiene Bluetooth, usted lo puede comisionar por Bluetooth. El resto de radares los puedes comisionar por interfaces hard, que también es sumamente sencillo. Es un cable hard USB y el software es gratuito, ¿verdad? Entonces también por ahí. Smart Diagnostic es una serie de diagnósticos que te puede decir si la antena está sucia, si la antena, si querés hacer una simulación de cómo estaría un tanque, resulta que vas a hacer una simulación de emergencia y no quieres ver solamente el tanque ahorita que está 80%, si no quisieras hacer una simulación de una sonda de qué pasara si estuviera al 100% o al 10%, lo puedes hacer con este tipo de equipo, ¿verdad? También ese se llama el Smart Eco, que es parte del Smart Diagnostic. Entonces, este tipo de diagnósticos van a ser muy útiles en esta versión. Muchas veces nos van a pedir este equipo porque dicen, este equipo no solamente hace el trabajo, me asegura que hace el trabajo. ¿Por qué? Porque tiene diagnósticos. Entonces, por lo general, la gente a veces me solicita este tipo de equipos. ¿Ok? Aquí se ve el Data Historian, igual que con el 5408, con fecha y hora, importantísimo. Entonces, si hubo cualquier fallo en el radar, puedes llegar y descargar el Data Historian para ver en qué momento se dio y a ver si tiene sentido con lo que están viendo en proceso, ¿verdad? Eso es con el tema del Data Historian. Esta es la curva de ecos del Data Historian, que también la pueden ver, ¿verdad? Aunque hablamos que con estas nuevas tecnologías la diferenciación es bastante alta. De hecho, aquí se ve
Arriba se ven falsos ecos, abajo se ven otros falsos ecos y ahí se ve la superficie. La diferenciación de señales es bastante, es abismal, ¿verdad? Bueno, como les digo, un solo botón, una sola respuesta. Ese es el Smart Mirror Verification en el 3408, que también les puede ser de muchísima utilidad. Revisa un montón de cosas, revisa la memoria, el firmware, el nivel detectado, la señal de radar, porque si la señal de radar se nos empieza a caer, es posiblemente que la punta del radar esté sucia. Entonces también ese es otro tema que hay que verificar, pero él hace una corrida de todos estos factores y te dice si el radar está trabajando de forma saludable o no. Y te puede emitir un reporte para que vos lo descargas y lo tengas ahí como trazabilidad, etc. Ese es el 3408. Vamos de nuevo. 5408 es el top de línea, 24 GHz para sólidos, aplicaciones retadores. Bajamos al 3408, que va a ser igual, un top de línea con explosion proof, un poquito más económico que el 5408, 80 GHz y con todos los diagnósticos que ya le comenté. Y luego, y ese es el punto más importante, y ya me voy a brincar todos estos puntos de acá. Luego vamos a cambiar estos dos. ¿Por qué yo hago mucha mención de estos? Porque el simple hecho de que un radar sea FMSW les va a dar ya muchas ventajas. Les va a dejar trabajar para un sinnúmero de tecnologías. Entonces, el 1408H o 1408A, son dos modelos que hay, lo van a usar en aplicaciones higiénicas. Lo hemos instalado ya muchísimas veces, especialmente en tanques pequeños, tanques grandes también, pero en tanques pequeños trabaja muy bien porque es muy, muy sensible. Entonces a veces tenemos un tanque que es pequeño en altura, pero grande en tamaño, ¿verdad? O ancho. En ese tipo de aplicaciones donde queremos muy buena exactitud para ver el cambio de nivel o líquido, con esta tecnología nos va bastante bien. Medición de leche, medición de mezclas, de lodos, de aceite. Este equipo es una belleza. Nada más que tenemos la versión higiénica, que por cierto, otro punto importantísimo, la versión higiénica te aguanta hasta 120 grados. Eso quiere decir que en la versión higiénica, si tienes que hacer un lavado zip, puedes dejar el radar conectado al tanque. Lavados por soda cáustica caliente, puedes dejar o por vapor, puedes dejar conectado el radar al tanque. Ya para aplicaciones más comunes, vamos a tener la versión ya más económica de todas, que es este de la izquierda. Es un radar plástico, te tolera hasta 80 grados, trabaja bastante bien, igual te da más o menos 2 milímetros de exactitud. Pero este equipo, por ejemplo, este equipo de plástico, lo estamos vendiendo muchísimo. A la gente le encanta el precio y le encanta que es lo máximo en top de tecnología, ¿verdad? Entonces, de igual forma, si quieren medir un tanque de agua, un reservorio, si quieren medir un tanque de aceite, la temperatura en este, eso sí, no se puede pasar la temperatura del fluido de 80 grados, en el otro llega hasta 120, ¿verdad? Pero hace su trabajo. Se comunica a 2 hilos, 4 a 20 miliamperios o protocolo digital HART. Tiene esta otra pantalla que la sacaron junto con este radar, que es un controlador. Es un controlador para hacer la alternación de bombas en un tanque, también para programar el equipo, para ver el equipo. Está bastante bonita. Si quieren más información, les puedo enviar. Esta pantalla es básicamente, como estos equipos son ciegos, no tienen display, esta pantalla es para tener una interpretación clara de lo que el radar está enviando. Pero de igual forma, el radar se comunica por 2 hilos, lo pueden programar por esos 2 hilos. Si lo quieren llevar directamente a un PLC o un BMS, lo pueden hacer. No es que ocupen el controlador es simplemente cuando no tengo nada y quiero ver una interpretación gráfica de lo que estoy viendo, el controlador hace muy bien su trabajo. A veces la gente lo quiere como un segundo punto de control, pero no es imperativo el controlador. O sea, el radar ya hace el trabajo y programan el radar directamente. ¿Ok? Y como esta tecnología es nueva y es económica, lo que le decimos a los clientes es, úsenlo donde antes usaban otras tecnologías. Por ejemplo, boyas, equipos mecánicos. O sea, van a tener una tecnología muchísimo más confiable. No sé si quieren ver un tanque de aguas residuales, si quieren ver un tanque de búnker, que el búnker no es explosivo, podrían usar un equipo así, ¿verdad? Si quieren ver otro tipo de cosas donde no quieren invertir mucho dinero y quieren una medición confiable, pueden utilizar este tipo de radar. ¿Ok? Entonces, por ahí es un radar fácil,
viene con una rosca de 2 pulgadas NPT, creo que pulgada y media o 2 pulgadas, tengo que revisar. Viene con accesorios de montaje, si lo van a poner a la intemperie, viene con esas agarraderas donde ustedes lo enroscan y listo. O si lo van a poner directamente en un tanque, hay conexiones bridas, roscadas, que se pueden poner a él. O simplemente roscarlo directamente en el tanque, también lo pueden hacer. Es IP6668, no les va a dar problema, tolera el impacto directo del sol. Realmente me quedo con esta unidad porque había antes personas que invertían miles de dólares, 5,000, 7,000 dólares. Mira, es que lo que me recomendaron fue una tecnología de presión diferencial y me cuesta alrededor de 8,000 dólares. Hoy en día, obviamente, para eso estamos y para revisar la aplicación, pero hoy en día, dependiendo, va a haber aplicaciones donde vamos a poder solventar de una forma segura, de una forma precisa, con tecnologías mucho más económicas. No es que le vamos a sugerir esto a cualquier cliente, ¿verdad? Van a haber condiciones donde le vamos a decir, no, cliente, ese tanque es un desastre y utiliza otra tecnología y nosotros le sugerimos cuál. Pero, como les digo, alrededor del 80% de las aplicaciones que vemos hoy por hoy los podemos manejar con esta tecnología. Esa es la idea de hoy. Si quieren medir nivel, cuentan con nuestra ayuda. Somos expertos en medición de nivel. Tenemos también un departamento detrás de nosotros. Emerson, como tal, como corporativo, está ubicado aquí en Costa Rica. Tiene una serie de especialistas que nos ayudan con cualquier pregunta, cualquier cuestionamiento que ustedes le quieran hacer a la marca o al producto, con muchísimo gusto. Y estamos para servirles, ¿ok? Entonces, eso es lo que les tenía para el día de hoy. Aplicaciones innumerables, realmente puedes medir nivel para lo que quieras, protección de bombas, flujo por canal abierto, eso es importante también, este equipo lo puedes programar, si estás midiendo flujo por canal abierto, midiendo el nivel del canal, puedes saber cuánto flujo está pasando. También puedes programarlo para medir flujo por canal abierto, sistemas de filtrado, tanques intermedios, otra aplicación muy muy buena, y esta aplicación sí quiero que me quede. Muchas veces ustedes tienen totes plásticos, cajotas plásticas, donde guardan químicos, guardan soda cáustica, guardan ácido sulfúrico, guardan ácido nítrico, lo utilizan en la mayoría de sus procesos para limpieza, desinfección, ¿verdad? Pero resulta que ustedes no quieren abrir el tote, porque en el momento que ustedes abren el tote para instalar el radar, se va a fugar una serie de gases y no lo querés, por seguridad no lo querés hacer. Hay un punto importantísimo con los radares. El radar puede cruzar plástico, no puede cruzar metal, puede cruzar plástico. Entonces, en totes plásticos, si así lo desean, pueden poner simplemente el radar sobre la caja plástica y van a ver el nivel de lo que hay adentro. Esto es muy bonito porque hace la utilización sumamente segura, la visualización de nivel sumamente segura, ya lo hemos probado, ¿verdad? Entonces, si tienen cualquier aplicación de este tipo, lo podemos trabajar, ¿ok? Eso es lo que tenía por hoy. Y agradecerles a todos los que se conectaron por el espacio. Es bueno. Esta es la parte de presión. No era el tema de hoy. En presión también, si usan tecnologías de presión, podemos hablar al respecto. Ya se me pasó el tiempo. Entonces, también hay muchas tecnologías para medir nivel por presión, pero lo podemos ver si alguno tiene una duda. Les dejo por ahí mi correo y estamos a las órdenes. Muchísimas gracias a todos y que tengan una buena mañana. Buen día.